Hola, mi nombre es Ariana Quesada. Yo soy estudiante de Filología Española y este video forma parte del trabajo comunal universitario número 620, titulado Apoyo Escolar y Desarrollo Comunal de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre uno de los textos escritos por mujeres que se incluyen entre los recomendados para educación diversificada. Se trata de la novela titulada La Ruta de su Evasión de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Esto en el marco del proyecto llamado Literatura escrita por mujeres en la lista de lecturas recomendadas para los programas de educación diversificada. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la escritora. Yolanda Oreamuno Unger es una personalidad clave en la novelística femenina costarricense, pues fue la primera escritora que expuso y se rebeló en contra de la situación de la mujer en la sociedad de nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Ella nació en San José el 8 de abril de 1916, fue huérfana de padre desde que tenía 1 año y cursó la segunda enseñanza en el Colegio Superior de Señoritas. Siendo estudiante acá, con el ensayo ¿Qué hora es?, ganó una mención honorífica en 1933. Oreamuno trabajó varios años como oficinista y cuando tenía 30 años se casó con el diplomático chileno Jorge Molina Wood y ellos como matrimonio se trasladaron a Chile. Cuando su marido se suicidó 1 año más tarde, ella regresó a Costa Rica, donde nuevamente contrajo matrimonio y tuvo un hijo en 1942. Ya para este entonces, Oreamuno tenía múltiples publicaciones sobre su narrativa, sus textos. Su máxima obra, que es esta, La Ruta de su Evasión, que vamos a analizar hoy, ganó el Premio Centroamericano de Novela en 1948. Ese mismo año, ella se hizo ciudadana guatemalteca y también vivió en otros países como México y Estados Unidos. En 1949 estuvo gravemente enferma y tuvo que permanecer 4 meses recluida en un hospital de Washington. El 8 de julio de 1956, Oreamuno falleció en México, en la casa de la poetisa también costarricense llamada Eunice Odio. En 1961, por iniciativa de la entonces primera dama de Costa Rica, doña Olga Benedictis de Echandi, sus restos fueron sepultados en San José. Es importante mencionar que parte de estos datos fueron tomados de la biografía de la autora realizada por la editorial Costa Rica. Ahora bien, en relación con el texto, es importante señalar su relevancia en la historia de la literatura costarricense. Yolanda Oreamuno formó parte de una etapa de la literatura nacional llamada la generación de los 40. Una generación que fue testigo de muchos procesos, tanto políticos como económicos y sociales. 2 guerras mundiales, depresiones económicas, el auge del fascismo, las dictaduras en Latinoamérica y la guerra del 48 en Costa Rica. Así, influenciada por su contexto, Oreamuno presenta una novela que viaja hacia el mundo interno del personaje. Se trata de una novela introspectiva y experimental. Entre las representaciones de los elementos que forman parte del mundo de los personajes se encuentra una perspectiva novedosa respecto a la visión de lo masculino y lo femenino. Ahora bien, Oreamuno se identifica, en especial por esta novela, como una escritora que comienza a trazar caminos hacia una literatura distinta, anticanónica y antipatriarcal. La crítica literaria señala que como mujer y escritora de su tiempo, Yolanda estaba harta del discurso regionalista que exigía a la literatura reflejar el ambiente local, que es lo que vemos en textos también de esta época. Y es por esto que en La Ruta de su Evasión no se preocupa por plasmar este ambiente local, sino más bien por adentrarse en la psique de un personaje. Esta es una novela precursora de otras llamadas totales, y es antecedente de otros textos como realistas mágicos y escrituras feministas. En esta obra, Yolanda utilizó recursos técnicos como el discurso indirecto libre y un profundo y sensible monólogo interior. Esto tomado de el documento de Quirós 2008 que se encuentra al final. La referencia las podemos ver al final de la presentación. Ahora bien, en relación con el desarrollo narrativo, la novela cuenta la vida matrimonial de Teresa y Vasco, de los hijos que han engendrado y de sus correspondientes peripecias amorosas. El hilo conductor de la novela es dictado por el fluir psíquico de Teresa, que, cercana a su muerte, reflexiona sobre el pasado y el presente. Así, en su agonía, Teresa recuerda los momentos de su vida que la llevaron hasta el lugar donde se encuentra, sin culpas ni rencores,
solo con un dejo de melancolía por el tiempo irrecuperable. En un momento de la novela, la voz narrativa dice: si en verdad al morir toda nuestra vida regresa a merced de un violento recobrar de la memoria, aquello que estaba recordando era su vida y lo que estaba viviendo era su muerte. A la par, nos enteramos de la historia de sus 3 hijos y las parejas de sus hijos, de sus relaciones atravesadas por la violenta figura del padre. Entre las relaciones familiares que se narran resaltan la sumisión femenina y la incomunicación familiar. Vasco, el padre de la familia y el esposo de Teresa, representa una masculinidad que se define como poder dominante y opresivo, caracterizada por la frialdad y el desapego. Frente a esta masculinidad que de una u otra forma va formando también a los otros personajes masculinos de la novela, se desarrollan los 4 personajes femeninos, Teresa y sus hijas. Ahora, en relación con la crítica. Este texto se ha leído como un texto disruptivo que interrumpe la literatura tradicional costarricense para introducir estos dejos de experimentación narrativa. Con posturas críticas como la proyección descompuesta de la familia tradicional y la conciencia de la opresión que tienen todas las mujeres de la familia en esta historia, Oriamuno presenta una novela completamente novedosa que va en contra de las formas de producción literaria de la época y de los valores sociales que la rodean. Esto se ha interpretado como consecuencia del desgarramiento ideológico en el que se encontraba la autora, por lo menos en el contexto en el que ella se encontraba. Ahora, a partir de de la crítica o de la postura crítica que adopta la voz narrativa en el texto, la novela contribuye en una gran medida al debate sobre la lucha por la equidad desde la literatura y la escritura de la mujer. El conflicto entre los sexos que se desarrolla a lo largo del texto funciona como una estrategia de la voz narrativa para posicionarse. Como lo dice el título, la evasión, que es la ruta que toman, surge por la búsqueda real de la identidad de los personajes femeninos de la novela. Personajes a los que no se les ha permitido descubrirse debido a los mecanismos de sumisión a los que han sido subordinados toda su vida. Así, esta ruta de evasión, esta evasión que toman es la búsqueda de su propia identidad. Y bueno, finalmente con este video les invito a las y los docentes a hacer lectura de este libro en sus clases, a que lo asignen a sus estudiantes en educación diversificada. Además, a aquellos estudiantes a quienes les interesa el relato, a que lo soliciten como lectura en sus clases a las y los docentes. Se trata de una novela que viaja hacia lo profundo del mundo psíquico del personaje, que se siente cercana y que a los lectores nos genera una impresión de cercanía con respecto a los hechos. Recuerden que visibilizando esta literatura estamos ayudando con la erradicación de los sesgos de género en el canon literario. Y bueno, muchas gracias por su atención. Queden atentas y atentos, pues en la próxima serie de videos se analizarán los nuevos textos.